Bueno, entonces, ¿qué dijimos? El eje que pasa por los focos va a ser el eje de las X. Estamos llevando al sistema de coordenadas. Este va a ser el eje X. Y a su vez, lo que llamamos eje focal. Y la mediatriz de F1, F2 va a ser el eje Y. O sea que el punto medio entre F1 y F2 va a ser el origen. Este es el eje Y. Y acá va a estar el origen. Entonces, ahora le vamos a poner coordenadas. El foco va a estar a una cierta coordenada C, 0. ¿Y cuáles serán las coordenadas de F1? ¿Puedo poner cualquiera? Menos C0. Bien. ¿Ven? Esto es lo que cuando yo le decía que habíamos que demostrar que no se podía poner cualquier cosa, porque si yo pongo otro número que no sea C, el foco está en cualquier lado y esta relación, esta distancia es la misma. Este es el punto medio. Muy bien. Menos C0. Y tomamos una distancia cualquiera que va a ser el vértice. Y ese le ponemos coordenada A0. Y tengo que tomar la misma distancia del origen, voy a tener el vértice B2. ¿Qué coordenada va a tener? Perdón, B1. ¿Qué coordenada va a tener B1? Menos A0. Muy bien. Menos A0. Algunas definiciones. Acá la elipse también se llaman vértices. Puedo poner B2 y B1. Y bueno, entonces, este es el eje que pasa por los focos, se llama eje focal. Y el eje que pasa por el punto medio se llama eje normal, por ser perpendicular. Y también se llama eje a la distancia, al segmento B1, B2. Como es más largo que este otro, entonces a este B1, B2 mayúscula es el eje mayor. Y B1, B2 es el eje menor. El segmento que une dos puntos cualquiera, ¿cómo se llamará? Cuerda. Cuerda. ¿Y si pasa por el foco? Si pasa por el foco, ¿cómo se va a llamar? Cuerda focal, digamos. Cuerda focal. O sea que no cambia nada los nombres. Y si pasa por el centro, como en la circunferencia, ¿cómo se llaman las cuerdas que pasan por el centro de la circunferencia? Diámetro. Diámetro. Entonces, esta también. Por más que en la circunferencia todos los diámetros tienen la misma longitud, acá no. Pero si pasa una cuerda que pasa por el centro, se llama diámetro. Si pasa por el foco, se llama cuerda focal. Y si pasa por el foco y es perpendicular al eje, ¿cómo se llamará?
Lado recto. Lado recto. O sea que todo lo que ya hemos visto no sirve. Bueno, no es muy perpendicular. O sea que es una cuerda focal que es perpendicular al eje focal. El lado recto. ¿Cuántos lados rectos tengo ahora? ¿Cuántos focos tengo? 2. Tengo 2 focos, por lo tanto tengo 2 ejes focales. El eje focal que pasa por el foco 1. Ahora sí. El lado recto acá que pasa por el foco 1. Y el lado recto que pasa por el foco 2. El origen es el centro y es un centro de simetría. Fíjense que si nosotros rotamos 180 grados, ¿se acuerdan cuando hablaban de simetría? Si le hacemos rotar 180 grados me va a quedar, va a coincidir B1, B2, pero no se va a notar, va a quedar la misma figura. Solamente va a estar rotada. Así que esto es un centro de simetría radial. También tiene simetría axial. ¿Cuáles son los ejes de simetría axial? ¿Vieron esto alguna vez? Los dos ejes. Los Sí, dos ejes. En geometría 1. En geometría 1. Bueno, entonces tiene simetría radial y simetría axial. El centro de simetría radial es el centro. Bueno, y ahora sí vamos a la fórmula. Espero que lleguemos. Entonces, vamos a tomar un punto cualquiera de la elipse de coordenadas x, y vamos a poner la condición que debe cumplir por ser punto de la elipse, según la definición. Entonces, el vértice era de coordenadas 1 menos a 0. Tomamos un punto P cualquiera de coordenadas x, y. Este es el foco 2 de coordenadas C0 y el foco 1 de coordenadas menos C0. ¿Qué dijimos que para hacer el punto de la elipse, qué tiene que cumplir ese punto P? La constante hacia los focos. ¿Qué cosa es constante? La suma de F2P y F1P. Muy bien. La distancia de ese punto al foco 2 más la distancia de ese punto al foco 1 es igual a una constante. ¿Y cuánto es la constante? Dijimos. ¿Esa constante quién era? ¿Quién era esa constante? B1, B2. Muy bien. Entonces, ¿y cuánto vale B1, B2? Ahora ya en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Cuánto es la distancia B1, B2? Menos CS. ¿Cuánto es esta distancia? Menos A, perdón. ¿Y cuánto es? B1, B2. Estamos hablando de distancia. Acá Rogelio nos dice 2A. Ah, 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Fíjense, estamos hablando de distancia. Si vos decís distancia A menos A, sería esta coordenada menos esta coordenada. Entonces, 2A. Si lo hacemos analíticamente. Si no, decimos si esta distancia es A y esta también es A,
Todo esto es 2A. Así que esto es 2A. Muy bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la fórmula? Tenemos que escribir la distancia del punto P de coordenadas x, y al foco de coordenadas C0. ¿Y cómo hago a escribir esa distancia? ¿Qué es eso? Distancia entre dos puntos. Así que es la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Así que me queda y al cuadrado. Y la distancia de PF1 es x menos menos c. Así que me queda x más c. Más y menos 0. Así que también me queda más y cuadrado. Y esto me tiene que quedar igual a 2a. Trabajando algebraicamente, se llega a la ecuación de la elipse. Entonces, para trabajar esto, tenemos que sacar las raíces. Y como tengo dos raíces en los dos, la forma de eliminar raíces es elevando al cuadrado, pero si elevamos al cuadrado acá, nos vamos a seguir teniendo, en este miembro, no va a ser tan fácil como si pasamos, por más que hagamos lo mismo, que pasar una de las raíces al otro miembro, va a ser más rápido. O sea, no, se puede elevar al cuadrado ambos miembros, pero a pesar de que en los dos casos me van a quedar raíces, me conviene, para que sea más corto el trabajo algebraico, pasar una raíz al otro miembro de la ecuación. Pasé esta segunda. Y ahora sí, elevo al cuadrado. Porque acá, si hubiese hecho acá, hubiese elevado al cuadrado dos raíces. Acá elevo al cuadrado un término y una raíz. Acá, rápidamente, puedo cancelar la raíz con el cuadrado y me queda x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y acá tengo el cuadrado binomio, tengo dos términos, así que me queda el cuadrado del primero, 4a cuadrado, menos el doble del primero, 4a, por la raíz x más esta raíz al cuadrado. ¿Se ve todo? Que también se me van a cancelar, simplificar la raíz con el cuadrado. Voy a desarrollar estos cuadrados del binomio. Así que me queda x al cuadrado menos 2xc más c cuadrado más y cuadrado igual más c más y al cuadrado más, acá también voy a desarrollar el cuadrado, me queda x cuadrado más c cuadrado, bueno, más el doble de x por c, más y cuadrado. Puse el trinomio en el orden no convencional, siempre ponemos el doble producto en el medio. Bueno, acá hay términos que se pueden simplificar, ¿no es cierto? Cancelo x cuadrado porque está en ambos miembros con el mismo signo. C cuadrado y cuadrado. Este no, porque son de distintos signos. Y puedo pasar el menos 2xc
O vamos a hacer al revés. Voy a pasar la raíz. Esta. 4a. Va a ser igual a 4a cuadrado más 2xc más 2xc. Y acá me queda entonces 4xc. Voy a tener que borrar mi elipse. Entonces me quedó 4a raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado igual a 4a cuadrado más 4xc. ¿Es? Divido todo por 4 a ambos lados de la igualdad. Así que aquí apliqué propiedad distributiva, ¿sí? No es que simplifiqué. Vamos a hacerlo bien. 4, aplico propiedad distributiva. Y ahí sí puedo simplificar. Y entonces, ¿qué me queda? A. Ya estamos cerca de que desaparezca la raíz. A cuadrado más xc. Y entonces, para que desaparezca la raíz, elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Acá tengo un producto. Aplico propiedad distributiva. Entonces me queda la raíz al cuadrado y la raíz también al cuadrado. Y acá el cuadrado de un binomio. A cuadrado más el doble de a cuadrado xc más x cuadrado c cuadrado. Entonces, la raíz. Y fíjense, acá que tengo que tener cuidado. Bueno, tengo el paréntesis, así que lo dejo porque este a cuadrado multiplica a los dos términos que me quedaron dentro de la raíz. Y también tengo el cuadrado binomio. Así que a cuadrado por x cuadrado más 2xc más a cuadrado por y cuadrado. Profe, acá Sí. nos avisa Rogelio. Rogelio nos avisó el primer término de la segunda expresión, ¿no es cierto? La sería a la cuarta. De la segunda. Del otro lado del igual. Sí, muy bien. Gracias. A la cuarta. El cuadrado del primero. Tengo a cuadrado, muy bien. A la cuarta más 2 a cuadrado xc más x cuadrado c cuadrado. Bueno, aplico propiedad distributiva más 2 a cuadrado xc más a cuadrado y cuadrado igual a la cuarta más 2 a cuadrado xc. Fíjense que esta tengo igual, así que lo puedo. Y x cuadrado c cuadrado. Estas se pueden cancelar. Bueno, voy a poner de un lado todo lo que tiene x. Todo lo que tiene x e y. Entonces voy a dejar a cuadrado, todo lo que tiene la variable lo dejo en un término, menos c cuadrado x cuadrado más a cuadrado c cuadrado igual a la cuarta menos c cuadrado. ¿Está bien? A cuadrado c cuadrado. A cuadrado c cuadrado. Bueno,
Voy a sacar factor común x cuadrado y me va a quedar a cuadrado menos c cuadrado, factor común de x cuadrado. Y acá voy a sacar factor común a cuadrado. Me queda a cuadrado menos c cuadrado. Fíjense que me queda en los paréntesis, me queda lo mismo. ¿Y cuánto vale eso? A ver, vamos a hacer de nuevo la elipse. Este era el foco de coordenadas C0 y este era el vértice de coordenadas A0. Sí, fíjense, tiene pinta de teorema de Pitágoras esto. A cuadrado menos c cuadrado. Donde A sería la hipotenusa. Pensándolo de esa manera, si considero que A es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, esta distancia es la hipotenusa, y la distancia C es un cateto, la distancia esta, ahí estoy marcando el A que es la hipotenusa. ¿Ven que tomé esta distancia? Y la marqué acá. Voy a hacer un triángulo. Al hacer eso hago me queda un triángulo rectángulo. Donde esta distancia es C, esta distancia es A, y esta distancia la vamos a llamar B. Y ese punto que está ahí es el lugar donde la hipérbola corta al eje Y. Ese punto. Este es un punto de coordenada 0B, que le habíamos llamado también vértice. Esa distancia, si desde el foco marco la distancia A, voy a obtener el punto de la elipse. Bueno, entonces, acá entonces, ahora sí, vemos que a cuadrado menos b cuadrado, a cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado. ¿Quién es entonces b cuadrado? La distancia del origen al punto de corte de la elipse al eje de la sí. Ese es b cuadrado. Ese es b, perdón. ¿Notaron? Esto es B. ¿Quién es B? La distancia del origen al punto, la elipse viene así. La elipse corta ahí, en ese punto. Y eso es B. Entonces reemplazo acá B cuadrado y ahora divido todo por a cuadrado b cuadrado. Acá, ¿qué me queda? En el primer término me queda x cuadrado sobre a cuadrado. En el segundo me queda y cuadrado sobre b cuadrado. Y acá me queda igual a 1. Y esa es la ecuación de la elipse. Bueno, esta es la ecuación de la elipse cuando el eje focal es el eje de las X. ¿Sí? ¿Puede ser que el eje focal sea el eje Y? Sí, también puede ser. Y la ecuación me queda x cuadrado. Fíjense que cambia de lugar el A con el B. El A siempre semidistancia o entre los dos vértices. Y la hipérbola me va a quedar de esta manera. En los focos sobre el eje y esta también, esto es 0A. Esta es la distancia A. Es muy importante saber quién es la distancia A porque la distancia A siempre es más larga que la distancia B. Entonces, si ustedes miran
rápidamente se pueden dar cuenta si la elipse es el eje focal es el eje X o el eje Y, porque me fijo cuál de estos dos es más grande. El más grande, si A es el más grande, me está indicando que el eje focal es el eje Y. Si yo tengo, por ejemplo, x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 36 igual a 1. ¿Cuál es el eje focal? ¿Y? Porque 36. Porque acá saco que A vale 6 y B vale 5. El más grande corresponde a A al cuadrado. Y es el Y. ¿Se entendió? Bueno, me apuré para Tiempo. para llegar al final. ¿Alguna duda? Bueno, todas pueden volver a mirar el video, cualquier cosa. También me pueden consultar y también voy a subir el apunte del libro Di Pietro como hago siempre.